la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días, señores miembros del Consejo de la Magistratura. Muy buenos días, profesores, queridos profesores, auditorio, la audiencia. Para iniciar esta exposición, conforme al temario, quiero referirme, iniciando esta exposición, lógicamente referirme al artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, que dispone que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente y se constituye un Estado social de derecho fundado en el reconocimiento de la dignidad humana. Este puntapié inicial, que se inicia con la Constitución de 1992, va a generar la reforma de todo el sistema de justicia penal en el Paraguay. Es así que a partir de esta Constitución, en el año 98, se promulga el primer Código Penal, en el siguiente año 99, el Código Procesal Penal, y en el 2000, la primera ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, en este sentido decimos que la Constitución inicia la reforma del sistema de administración de justicia en el Paraguay. Esto nos lleva a posicionar al Ministerio Público como un órgano de relevancia constitucional, extrapoder con autonomía funcional y administrativa, pero dentro de un marco totalmente diferente que el Estado social. Y este Estado social, que es el conjunto, es la integración de políticas, es la integración de políticas jurídicas y económicas con el fin de asegurar los servicios, dar una excelencia en el servicio y asimismo garantizar los derechos esenciales. Los derechos esenciales, podemos citar la vida, la salud, la educación gratuita, la justicia, la igualdad, y en cuanto a lo social, el trabajo digno y la vivienda. Sin embargo, este Estado social de derecho no va a encontrar un posicionamiento sólido, fuerte, sino en la propia ley. Entonces, las personas, el Estado, encuentran en la ley un pie de igualdad. Y en ese mismo sentido nace el axioma de que nadie está por encima de la ley. Habíamos señalado entonces que la Constitución del 92 inicia la reforma del sistema penal. Y en ese contexto de cosas, es así que el artículo 266 de la Constitución Nacional posiciona al Ministerio Público como representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Esencial. Y está dentro de sus atribuciones velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, que es nuestra ley Guazú, la investigación de los delitos, la protección de las víctimas, de los testigos. Y como un elemento esencial en esta administración de justicia, es titular de la acción penal pública en defensa de los intereses públicos, de la sociedad, de los intereses difusos, del medio ambiente, de los pueblos indígenas. El Ministerio Público, desde la noticia crimen, entonces podemos afirmar que interviene desde el inicio hasta el final, en varias etapas procesales, la investigación, el juicio oral y la posterior, la condena o también la absolución, porque la objetividad debe ser acabadamente ejecutada. Si la noticia crimini no se ajusta a la verdad de los hechos, lógicamente las personas tienen que ser absueltas, liberadas de esa persecución penal, no es persecución penal, de esa investigación penal, porque lo que busca nuestro derecho penal, pues, la sanción. Y cuando no se dan los presupuestos, estas personas tienen que ser desvinculadas automáticamente. Todo esto nos lleva a concluir entonces que el rol que cumple el fiscal general del Estado es importantísimo, ya que en su función debe contribuir con el fortalecimiento de la democracia, del Estado social de derecho y una cantidad de otros factores que enarbolan a su propia funcionalidad. Esto nos da acabadamente que la persona que ocupe ese cargo debe contar con honestidad, con imparcialidad, con probidad, con razonabilidad,
con elementos que demuestren que su conducta va a medrar en beneficio de la estructura institucional y con ella del bienestar social. El fiscal general del Estado, debemos recordar siempre, no debe exceder sus funciones fuera de los parámetros legales, porque si sale de la ley, sale de la Constitución, puede tener varios tropiezos muy duros. En este sentido, siguiendo el punto, la percepción, existe una percepción del funcionamiento actual del Ministerio Público. El Ministerio Público, en cumplimiento de sus fines, en un primer vistazo parecería que está bien, pero de alguna manera por una experiencia que me cupo cumplir al frente de la Dirección General de Institutos Penales, he notado que la cierta fortaleza que nos daba en esa época era contar con instituciones que la hicimos fuerte, porque realmente los seres humanos hacemos las instituciones fuertes, pero contamos con estructuras edilicias en donde podíamos concurrir a realizar nuestras labores en el interior del país. Entonces, hoy el Ministerio Público en el interior del país parece que está esfumado, no tiene una presencia, la sociedad no lo siente, no lo ve, no lo comparte. Y para no ir tan lejos, aquí cerquita, en la capital del departamento central, en la ciudad de Areguá, carece de una sede fiscal, y es nada menos que la capital del departamento central, que fue siempre mi anhelo y es el anhelo del gremio de abogados de dicha ciudad. Bueno, entonces, si solamente potenciamos el Ministerio Público en la capital, y en la capital tenemos laboratorios forenses, tenemos las escuelas que preparan a estos fiscales, tenemos, lógicamente, todas estas herramientas de entrenamiento, de preparación, de investigación que sirven para dilucidar una causa, indiscutiblemente que está muy bien. Tenemos fiscalías barriales, pero eso solamente es aquí en la capital. Yo creo que tenemos que descentralizar esto y darle fortaleza en los puntos importantes del país. Entonces, siempre con ese sistema y con este punto vamos a erradicar un poquito esa morosidad judicial y esa perspectiva que tiene la sociedad respecto a una institución tan importante que debe estar conviviendo prácticamente con el quehacer diario de la sociedad. En cuanto a la autonomía funcional y administrativa que otorga el artículo 266 de la Constitución del Ministerio Público, podemos decir que la autonomía funcional refiere al actuar del Ministerio Público, ¿verdad? El actuar del Ministerio Público lo hace con autonomía de criterio, no permite que nadie pueda interferir en su quehacer, en sus opiniones, y como un órgano extrapoder respecto a esa autonomía, encuentra suficiente respaldo, porque siempre tiene que ajustar lo dicho, lo hecho, en base a lo que le permite la Constitución y no salirse de ella. En cuanto a la autonomía presupuestaria, obviamente estamos hablando de que el Ministerio Público goza en el presupuesto general de la Nación un porcentaje X que con ello le permite realizar las labores correspondientes. Bueno, en cuanto a mi propuesta y compromiso con los derechos humanos y valores democráticos, quiero referirme al preámbulo de la Constitución Nacional, que sobre todo reconoce la dignidad humana, con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia. Con énfasis, mis distinguidos señores, de que al frente de la Dirección General de Institutos Penales, en el 99, he cumplido y he participado y he tenido la primera visita in loco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con ellos hemos compartido, hemos visitado las innumerables instituciones penitenciarias y de lo que hemos recibido a esa fecha, indiscutiblemente hemos no sido galardonados, ¿verdad? Pero al menos hemos superado la imagen nefasta que antes tenían las instituciones carcelarias del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular consultas o preguntas al postulante tienen la palabra. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Buen día, profesor. Más que nada, respecto a su exposición, usted al hablar de valores que deberían
ostentar la imagen, la persona del fiscal general, en un momento usó el término no medrar en sus funciones. ¿A qué se refería eso? Habló de probidad, de honestidad. Sí, que el fiscal general del Estado no debe hacerse a una autogestión más de lo que la ley le está permitido. Y tiene que gozar de una fortaleza personal única. Muy bien. Segundo, ¿qué criterio usted tiene respecto a la objetividad que es de cumplimiento legal en la función de la Fiscalía? Pero actualmente se tiene una criminalización y una victimización de los supuestos hechos penales. Cuestiones del derecho civil se convierten en investigaciones penales, actúan como presión más que nada y terminan sin tan siquiera archivarse, quedan pendientes ahí las investigaciones penales. ¿Qué tipo de protocolo, qué tipo de política usted aplicaría de ser nombrado fiscal general del Estado? Bueno, respecto de las cuestiones civiles que se criminalizan, de hecho que ahí hay una controversia interesante, una contraposición, porque ¿cuál es el elemento disparador para que el Ministerio Público intervenga? Es la transgresión legal y la acción penal pública. Si eso no se produce, profesor, yo creo que el Ministerio Público puede investigar, pero no puede criminalizar una situación de esa naturaleza, por un lado. Por otro lado, aquí hay que entender de que existen situaciones que pueden darse y hay que investigarlas a fondo. Porque cuando estas causas se inician y terminan en el famoso o para ahí, se diluyen en el horizonte, hay que analizar si es por una falta de capacidad, por una asociación, por un compromiso extra del propio agente fiscal interviniente. Porque el proceso es claro, tiene un inicio, una continuidad, un juicio oral en busca de una acusación. Bien, otra pregunta. Respecto a la administración presupuestaria que le corresponde al fiscal general del Estado. Y en su apreciación actual, usted manifestó de que la sociedad no siente la presencia, salvo que sea por las persecuciones penales. ¿Qué usted propone para hacer más efectiva la presencia de la Fiscalía en la sociedad? Bueno, ese contexto de cosas es bastante amplio, ¿verdad? Para partir de una de ellas, como había sostenido, es la edificación, la construcción de edificaciones edilicias en los espacios claves del territorio nacional, y con ellas también implementar los elementos necesarios para la investigación, por un lado. Por otro lado, sería interesante analizar la comunicación, el acercamiento que pueda llegar a tener y la capacidad de acercamiento, de socializar del Ministerio Público con la sociedad en el interior del país, no solamente en la capital. Acá todos sabemos que tenemos una unidad fiscal barrial, pero muchas personas, muchos ciudadanos del interior del país desconocen dónde está su unidad fiscal a quién recurrir en los momentos de necesidad, y solamente recurren
Su paño de lágrimas son las unidades policiales del interior, que muchas cosas son tan poca gente y con falta de capacidad no pueden tampoco darles una definición inmediata al problema inicial. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Centurión. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor, está Doctor Paleari. más o menos relacionada a la pregunta de mi querido colega el doctor Sosa Centurión. Leo en su currículum que usted fue director de institutos penales. Sí, profesor. Sabido desde la tremenda superpoblación penal que tenemos en todo el país. La primera pregunta es, ¿cuál es la causa de que ello exista? Primera pregunta. Y después viene cuál es la solución a ese problema. Y después quiero referirme a la falta de impulso procesal de los representantes del Ministerio Público que permiten que haya un muy bajísimo porcentaje de sentencias, por lo que yo sé por lo menos, y lo que hace posible la existencia de esa superpoblación, porque si se hubiera impulsado el procedimiento en forma, salido sentencia, etcétera, etcétera, hubiéramos tenido, supongo yo, mucho menos habitantes en las cárceles. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la causa? Bueno, voy a tener que explayarme un poquito al respecto. No importa, tiene todo el tiempo del mundo. Esta situación, cuando fui designado director de institutos penales, y me llevó a pensar por qué aceptarlo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, sí, porque si yo pierdo mi libertad, quisiera gozar, en primer lugar, de una situación digna, al menos en estas instituciones carcelarias. Y con ese propósito inicié todo un sistema, analizando un poquito, saltando ya lo suyo, analizando un poquito del por qué tanta población penal. Y ahí se inicia toda una etapa. Recuerdo que cuando fui visitando las instituciones carcelarias, el jefe de seguridad, el guardia de seguridad, me quitaba un papelito y me decía parte diario, tanto presos, tanto esto, tanto en la enfermería. Entonces, conformé en la dirección de institutos penales con los demás directores un equipo de trabajo. Dije, tenemos acá un verdadero problema. ¿Y cuál era ese verdadero problema? Que nosotros no conocíamos nuestra población penal, ni el Ministerio Público. Solamente remitía a estas personas a reclusión. Y esto me hizo notar también el padre de la Vega, con quien trabajé muy de cerca. Bueno, entonces, quité una resolución, porque en esa época nos manejábamos por resolución, que sirvió como antecedente, también se utilizó como antecedente del Código de Ejecución Penal actual, en donde las instituciones carcelarias tenían que remitir a la dirección el parte diario, pero por delito. Entonces ahí iniciamos la primera clasificación criminológica que conoce la institución penal en 99. Y trabajamos con el Ministerio Público y le hemos seguido nuestra base de datos. Bueno, con esta clasificación criminológica entendimos de que el primer delito era el robo, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de robar? ¿Por qué la necesidad de tomar la cosa ajena? ¿Por qué? ¿En qué se basa? ¿De dónde nace este problema? Entonces, los fines de semana tomaba un muestreo de diferentes instituciones carcelarias, y este muestreo me permitió conocer con qué tipo de población penal contaba y de qué zona. Entonces, la mayoría de estas personas no superaban la etapa del primer año escolar. O nunca fueron o no superaron el 80%. Sin educación. El 80% de zonas rurales,
zonas prácticamente marginales. Entonces ahí ya tenemos el problema, le estoy contestando la segunda pregunta. La superpoblación penal es una cuestión de educación y de trabajo. Esa es nuestra superpoblación penal. Si me recuerda la tercera pregunta, por favor. No, la falta de impulso procesal. Usted, fiscal general del Estado, ¿qué haría para solucionar este problema? Porque este es un problema de falta de impulso procesal del Ministerio Público. Claro. Eso nadie puede negarlo. Entonces usted, como fiscal general del Estado, jefe del organismo, ¿qué haría usted para por lo menos intentar solucionar en parte? Sabemos que totalmente es muy difícil, ¿verdad? Pero ¿qué profesor, haría usted para sí, solucionar? al respecto es una cuestión de suma y resta. Porque cuando hablamos de un proceso penal, hablamos de un procedimiento. El procedimiento tiene un inicio y tiene un fin, o no se inicia nunca, ya que la persecución penal busca la sanción. No podemos vivir en el éter y someter eternamente a un ciudadano o a un investigado a una causa penal. Es inhumano, viola los derechos humanos, agrede la propia condición humana, familiar, social, estructural y a las propias instituciones en los gastos económicos que con ellos se eroga. Discutiblemente que estamos por ahí. Ahora bien, como fiscal general del Estado se tomarán, en caso de ser asignado, las medidas que correspondan, porque se está buscando la impunidad a través de un trato y yuquepe, como se dice, o hay alguna otra cuestión, o el fiscal carece de total idoneidad y perdió el rumbo del juicio. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Gil Paleri. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Bueno, a mí también me interesó esta función que usted desempeñó de director general de institutos penales, así que estamos todos, y ya el doctor Gil preguntó algo que me interesaba, pero hay una cosa concreta que quiero Sí, doctora. conocer de su experiencia. Usted observó, recorriendo el interior, incluso acá en Tacumbú y en las otras cárceles que tenemos, la necesidad de hablar en guaraní. Y si es así, ¿qué haría sobre esto, ya que está legalmente obligado a poseerlo? Sí, doctora. En aquella época, yo creo que no difiere mucho la diferencia entre un fiscal general del Estado y un director general de institutos penales, porque son espacios de ejecución. Hay que estar ahí, hay que presenciar y hay que conocer con qué elementos uno cuenta. El que no conoce no puede estar al frente de ninguna de esas dos instituciones. Y para ello hay que imbuirse de ese conocimiento. Entonces, preocupado, yo desconocía hasta ese momento, no le voy a decir que era un experto en instituciones carcelarias, ¿verdad? Pero sí comencé a visitar las instituciones penales una por una, a conocer a sus directivos, a sus funcionarios y a la población penal. Y mis visitas no solamente eran de día, eran de madrugada, las 2, las 3 de la mañana, para ver qué vivencias se tienen en esas instituciones, cómo vive esa población penal. Porque el Estado no solamente puede tener la capacidad de encerramiento, que está bien, sino que también debe tener la capacidad del cuidado, de ser custodio de esa persona que está en el encierro. Es así que yo recuerdo que iba a las cárceles de Coronel Oviedo de Ciudad del Este, ¿verdad? Y les llamaba a los internos a las 2 de la mañana, estaban ahí. Nadie quería estar en la celda, si dormían como murciélagos colgados de los techos. Pero entonces salíamos a caminar con ese frío y los directores de las cárceles y los funcionarios allá a 100 metros, yo con los internos. Y entonces charlaba con ellos en guaraní, mínimamente algo en portugués, porque en la Ciudad del Este hay muchos brasileños presos, ¿verdad? Y les preguntaba cuál era su día a día, cuál era su salud, cuál era su alimentación, y utilizaban la lengua guaraní. Entonces, de ese trabajo pude comprender muchas veces las falencias que existían con estos directores y pude lograr propósitos muy altruistas y efectivos con esos trabajos. ¿Me recuerda si tiene otra pregunta, doctora? No había otra pregunta, pero yo quiero saber qué va a hacer usted
con esa experiencia que tuvo con el idioma guaraní a través Bueno, del nuestro país es contacto con la bilingüe. gente. Sí, ya sé. Pero yo quiero saber lo que usted va a hacer desde el Ministerio Público si llega a ser fiscal general del Estado. Porque hay una ley de lengua que nos obliga a capacitar a todos los funcionarios y yo veo que no se está cumpliendo. Allá, ¿cómo dice centro de entrenamiento? Entonces, eso es fuera, esa a los mitanes. Bueno, Así de simple, no hay nada que hacer. O se adecuan a las circunstancias que requiere el país para una correcta administración de justicia, o de lo contrario, tendremos que reasignar funciones. Así de simple. gracias. Nada otro. Tiene la palabra el doctor Enrique Sosa. Una pregunta. Doctor, profesor. ¿Cómo le va? Bien, profesor. ¿Por cuánto tiempo fue director de institutos penales? En un solo año hicimos todo el proceso de reforma penal, profesor. Pero estuvo un año. Un año. Un año estuvo. Muy bien. Otra pregunta. Generalmente escucho como logros del Ministerio Público la cantidad de condenas logradas. Me pregunto, ¿esa es una forma de medición de la efectividad del Ministerio Público? La cantidad de condenas. Cuanto más condenas tengamos de la gente, mejor para el Ministerio Público. ¿Esa es la finalidad del Ministerio Público? Yo creo que no, sinceramente. Lógicamente que al aplicar el derecho penal había sostenido de que es la sanción. Pero no solamente debemos buscar la sanción, sino de qué nos sirve nuestro nuevo sistema acusatorio. Volvemos al sistema inquisitorial con un disfraz de acusatorio. Entonces, para mí, la transparencia en los juicios y la objetividad en las resoluciones, sean estas positivas o negativas y contrarias a la sanción que pretende aplicar el Código Penal. Bueno, pero la transparencia es propio del sistema. Debe Compuesto serlo. por la acusación, el juez, la defensa, etcétera. Pero ¿cómo se mide el éxito del Ministerio Público? ¿A través de la cantidad de condenas? No, se mide a través de se mide a través de la pacificación social respecto a estos elementos delictivos. Porque si la sociedad no tiene una perspectiva, un análisis positivo del trabajo del Ministerio Público, ¿de qué valen las condenas? Quiere decir que algo anda mal. Las condenas son resultado de un proceso, nada más que eso. Yo suelo escuchar, perdone la interrupción, Sí. como éxitos la cantidad de condenas. Vale decir, como una manera de probar que yo soy un buen fiscal, es la cantidad de gente a quien se ha condenado gracias a mi intervención, sean culpables o inocentes. Lo comparto yo eso, profesor. Evidentemente que no, ¿verdad? Sí. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Sosa. Los señores miembros del Consejo de la Magistratura que deseen formular preguntas al postulante. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. ¿Qué tal otro? Estimado doctor, en los casos de acciones penales públicas, ¿puede el Ministerio Público promover la causa respectiva por el mero uso del parte policial? Considero que sí puede. Es un suficiente instrumento para que el Ministerio Público en los delitos de ejecución penal pública tenga la suficiente capacidad de iniciar eso. Si lo puede de oficio, más aún con un instrumento de esa naturaleza. ¿Y qué requisitos debería tener, doctor? ¿Perdón? ¿Qué requisitos debería tener el parte policial? Y bueno, el parte policial es otro punto interesante, ¿verdad? Nuestros partes policiales muchas veces no cumplen con todos estos requisitos que es una pequeña relación de hechos, la identificación de la víctima sobre todas las cosas, la posibilidad de la identificación del victimario y de alguna manera la firma de la persona responsable de la denuncia.
Muchas gracias, doctor Cabrera. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor. Buen día, doctor Baqueta. Antes que nada, una consulta. Usted habló sobre las fiscalías barriales. Sí, doctor. Planteó la necesidad de centralizar. ¿Cómo haría eso teniendo en cuenta que como abogado pasillero muchos viajamos y de repente es muy difícil el acceso? Y lo que nosotros buscamos siempre es, por sobre todas las cosas, que el justiciable pueda acceder fácilmente a la sede de la Fiscalía. Entonces quisiera saber un poco cómo llevaría a cabo esa descentralización. Y bueno, yo había hablado, doctor Baqueta, de iniciar una descentralización institucional, o sea, edilicia, de construir estructuras sólidas, decentes, acordes con los buenos tiempos y mínimamente equilibradas con lo que tenemos en la capital de la República. Estas sedes, lógicamente, van a permitir que nosotros, los abogados pasilleros, podamos concurrir a una unidad y ser recibidos decentemente en espacios dignos y no abarrotados ahí en el pasillo de la Fiscalía, golpeando la puertita que te abre, que no te abre y una cantidad de otras cosas más. Entonces, hay que dotar de esta estructura y, por otro lado, el respeto a la investidura del profesional abogado. Yo, como gremialista, he luchado siempre por eso, desconocía esa lucha y seguiremos bregando en el mismo sentido, doctor Baqueta. Muchas gracias, doctor Claudio Baqueta. Le voy a formular unas preguntas que me hicieron llegar, doctor Stamp. ¿Puede profundizar sobre los derechos fundamentales de las personas? Artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional sobre persecución a inocentes y condenas arbitrarias. En este caso, la Corte Suprema de Justicia no ejerce un control efectivo y eficaz. ¿Cómo eliminaría la corrupción del Ministerio Público? Bueno, creo que personalmente llevo la vacuna en la sangre de la persecución penal, ejecución y persecución penal contra inocentes. Y soy una de las personas que he luchado contra eso y me he sostenido en que es violatoria la condición de todo ser humano, es violatoria a los derechos humanos y además es un delito penado por nuestra legislación penal. La segunda. Específicamente, ¿cómo eliminaría la corrupción? La corrupción se elimina, hay que eliminarla de raíz, sancionando, sumariando y remitiendo al espacio correspondiente en donde la sociedad, a través de los demás organismos, puedan tomar acción al respecto. Hemos escuchado ponencias señalando de tal o cual actitud que presumiblemente puede o no ser un hecho delictivo, por los propios fiscales que concursan. Me pregunto yo, ¿acaso el fiscal no tiene la capacidad, no le otorga la ley la capacidad de actuar de oficio? ¿Cómo puedo yo señalar un hecho con elección penal pública y no ejecutarlo? Esa es una pregunta. Entonces, si fuese y tuviese la oportunidad de estar al frente de la decisión del Instituto Penal, del Ministerio Público, con mucho momento ejecutaría de oficio decisiones interesantes que van a someter, lógicamente, a juicio a estas personas que incurren en estos hechos. Muchas gracias, doctor. Concluimos su participación en la audiencia pública. Si usted desea agregar algo más que no le consultamos o le preguntamos y que usted considera importante dejar en claro, tiene la palabra solicitándole la brevedad para el efecto, doctor. Gracias, señor presidente, distinguidos miembros. Es una oportunidad indiscutiblemente importantísima para mi persona y espero que pueda corresponder a la patria con mis distinguidos servicios. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias.